Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, que ha emocionado a millones y que, bueno, sigue en el corazón de muchísimos de nosotros. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino de la impactante frase que Hande reveló: Kerem siempre en mi corazón. La historia continúa, imaginen la cantidad de emociones que evoca esa simple frase. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este tema tan especial, vamos a analizar qué significa realmente, vamos a hablar de la relación de Hande y Kerem, de su impacto en la cultura pop, de cómo la frase nos hace soñar y por supuesto, vamos a especular un poquito, ¿por qué no? Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, ya saben, denle un like, compártanlo con sus amigos y dejen sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Ahora sí, listos para el chisme. Empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, para quienes no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, es prácticamente una leyenda. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que nos conquistó a todos con su historia de amor, sus paisajes increíbles, y por supuesto, la química explosiva entre los protagonistas. Y cuando digo explosiva me refiero a explosiva. La conexión entre Hande y Kerem era palpable, evidente y traspasaba la pantalla. Esa química, esa complicidad, esa mirada que lo decía todo, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. La serie fue un éxito rotundo y con ella, creció el interés en la vida personal de sus protagonistas. Y claro, con tanta química en pantalla, los fans comenzaron a especular. ¿Será que hay algo más? ¿Será que la chispa que vemos en la serie se ha trasladado a la vida real? Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre la posible relación. Cada gesto, cada mirada, cada like en Instagram era analizado al detalle. Y la respuesta eventualmente fue un rotundo sí. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció. Era como si Eda y Serkan, sus personajes en la serie, hubieran saltado a la vida real. La fantasía se había materializado. La relación de Hande y Kerem fue, y sigue siendo, un tema de gran interés. Nos dieron momentos inolvidables, fotos que nos hacían suspirar, entrevistas donde se notaba el cariño y el respeto mutuo. Parecían la pareja perfecta, una historia de amor de cuento de hadas que había cobrado vida. Compartían viajes, celebraban fechas especiales, y su amor parecía florecer día a día. Las redes sociales se llenaron de imágenes de sus escapadas románticas, de sus gestos de cariño, de sus declaraciones de amor. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Sus seguidores se sentían parte de su historia, celebrando cada logro y sufriendo cada rumor. Sin embargo, como en toda historia, la de Hande y Kerem también tuvo sus altibajos. A pesar de los rumores y las especulaciones, mantuvieron su relación en privado en gran medida. Evidentemente, lidiar con la fama y la atención mediática constante debe ser algo muy complejo, y ambos supieron manejarlo con relativa discreción. Lamentablemente, después de un tiempo anunciaron su separación, lo que rompió el corazón de muchos fans. La noticia fue recibida con tristeza y por supuesto con mucha especulación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido tomar caminos separados? Los rumores comenzaron a circular, pero la verdad, como suele suceder, la conocen solo ellos dos. ¿Pero por qué es tan relevante la frase de Hande? Kerem siempre en mi corazón. La historia continúa. Esta frase tiene una carga emocional muy fuerte, una profundidad que va más allá de las palabras. Es una declaración que resuena en lo más profundo del corazón, porque habla de algo universal: el amor, la pérdida y la esperanza. En primer lugar, implica que a pesar de la separación, el cariño y el afecto entre ellos persiste. No es un adiós definitivo, sino más bien una afirmación de que, de alguna manera, Kerem siempre tendrá un lugar especial en su vida. Es una declaración de amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es una forma de decir: lo que vivimos fue real, fue importante y aunque ya no estemos juntos, ese amor sigue vivo en mí. Es un reconocimiento de la importancia del otro en su vida, de la huella imborrable que dejó.
En segundo lugar, la frase "la historia continúa" es muy significativa. Nos hace pensar que aunque su relación romántica haya terminado, su conexión, su legado y su impacto en la vida del otro siguen presentes. Sugiere que cada uno sigue siendo parte de la historia del otro, aunque en un capítulo diferente. Es un mensaje esperanzador que nos invita a creer que el amor verdadero, aunque cambie de forma, nunca desaparece por completo. Puede transformarse en amistad, en respeto, en admiración, pero la esencia, el recuerdo de lo vivido, perdura. Esta frase también nos da una lección importante. Nos enseña que el amor no siempre tiene que ser un final feliz en el sentido tradicional. A veces el amor significa dejar ir, aceptar el cambio y honrar los recuerdos compartidos. Es una forma de decir que el amor puede evolucionar, pero eso no significa que se desvanezca. Es un recordatorio de que el amor puede ser complejo, que puede tener altibajos, pero que aún en la distancia, puede seguir siendo un sentimiento poderoso. Nos enseña a valorar el amor en todas sus formas, a agradecer lo vivido y a no aferrarnos a un final que no se dio. Además, la frase de Ande tiene un gran impacto en la cultura pop. Ha sido objeto de análisis, de debates, de memes y de todo tipo de contenido en las redes sociales. La gente se siente identificada con esta declaración, porque todos hemos experimentado, de alguna manera, el amor y el desamor. Todos hemos tenido a alguien especial en nuestro corazón, alguien que, aunque ya no esté en nuestra vida diaria, sigue siendo parte de nuestra historia. Es una frase que se ha convertido en un símbolo de la complejidad del amor, en un reflejo de las emociones que todos hemos sentido alguna vez. La frase "querem siempre en mi corazón". La historia continúa también ha avivado las esperanzas de los fans. Muchos sueñan con una reconciliación, con un reencuentro, con un nuevo capítulo en la historia de Ande y Kerem. La idea de volver a verlos juntos, de revivir la magia que emanaban en Love is in the Air, es algo que muchos anhelan. Aunque esto no suceda, la frase es un recordatorio de que el amor, en sus diferentes formas, siempre puede ser una fuerza poderosa. Nos recuerda que el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso después de la separación. Nos invita a creer en la posibilidad de que aunque un capítulo termine, la historia puede seguir. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Bueno, creo que nos enseña a apreciar el amor en todas sus formas, a celebrar los buenos momentos y a aceptar el cambio. Nos enseña a recordar a las personas que amamos con cariño y a llevarlas en nuestro corazón, sin importar las circunstancias. Nos enseña a creer en la posibilidad de que, aunque una historia llegue a su fin, el amor que sentimos perdura. Nos muestra que el amor no es solo un sentimiento romántico, sino también un vínculo que puede sobrevivir a la distancia, a los cambios y a las diferencias. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la especulación. ¿Qué tipo de historia continúa? ¿Significa que siguen siendo amigos? ¿Que mantienen una conexión especial? O tal vez, solo tal vez, existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro. El misterio está servido. Las redes sociales se han inundado de teorías. ¿Se ven en secreto? ¿Se escriben? ¿Se hablan por teléfono? Las preguntas son infinitas. Y claro, cada pequeña pista, cada publicación en redes sociales, es analizada al detalle en busca de señales. La esperanza es lo último que se pierde y en el mundo de los fans, la esperanza es lo que impulsa la fantasía. La posibilidad de una reconciliación, aunque remota, es algo que muchos desean. Ver a Eda y Serkan, a Ande y Kerem, juntos de nuevo, sería un sueño hecho realidad. Pero independientemente de lo que suceda, la frase de Ande es un recordatorio de que su historia, su conexión, ha dejado una huella imborrable en sus vidas y en la de sus seguidores. En conclusión, la frase de Ande Ercel, "Kerem siempre en mi corazón". La historia continúa, es mucho más que una simple declaración. Es una afirmación de amor, de respeto y de esperanza. Es un recordatorio de que el amor verdadero nunca desaparece por completo, sino que evoluciona y se transforma. Es una frase que ha tocado el corazón de millones de personas y que sigue generando emociones, debates y especulaciones. Es un testimonio de la complejidad y la belleza del amor en todas sus formas. La frase encapsula una serie de emociones: la nostalgia por lo vivido, el agradecimiento por el amor compartido, la esperanza en el futuro y el respeto por la otra persona.
Es una declaración que trasciende la simple relación romántica y se convierte en un símbolo de la madurez emocional y la capacidad de aceptar los cambios de la vida. Es un mensaje que resuena con cualquiera que haya experimentado el amor y la pérdida. La historia de Hande y Kerem, y esta frase en particular, nos invita a reflexionar sobre el amor, la pérdida, el recuerdo y la esperanza. Nos recuerda que el amor puede ser efímero, pero sus huellas perduran para siempre. Nos enseña a valorar los buenos momentos y a aceptar los cambios con gratitud. Nos invita a mantener a las personas ese que amamos en nuestro corazón, aunque ya no estén en nuestras vidas. El impacto de su historia y la frase de Hande en la cultura pop es innegable. Han generado un debate constante en redes sociales, en medios de comunicación y en conversaciones cotidianas. La gente se siente identificada con su historia y sus sentimientos, porque reflejan experiencias universales. Se ha convertido en un tema recurrente en el mundo de las series turcas, y en general, en el mundo del entretenimiento. Así que en resumen, hoy hemos explorado la historia de Hande y Kerem, hemos analizado la importancia de esta frase, y hemos reflexionado sobre el significado del amor y el desamor. Hemos visto cómo una simple frase puede despertar tantas emociones y generar tantas reflexiones. Hemos aprendido que el amor puede tomar muchas formas, y que a veces, lo más importante es honrar el recuerdo y el afecto que perdura. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Me encanta saber que están ahí, que me acompañan, y que compartimos la pasión por estas historias. No olviden dejar sus comentarios, me interesa mucho saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Qué significa para ustedes esta frase? ¿Creen que la historia continuará de alguna manera? ¿Qué esperan para el futuro de Hande y Kerem? Cuéntenmelo todo, quiero leer sus opiniones y debatirlas. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y recuerden, el amor siempre deja una huella, y la historia, de alguna manera, siempre continúa.